Oscorima. ¿Qué está pasando con esta licitación? Ya tenemos en comunicación a nuestro colega, que además no es la primera vez que ha estado con nosotros, a Adrián Sarria, el periodista de Estación Huari. Ya lo tenemos en la línea, ya lo tenemos conectado. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Adrián, ¿qué tal? Jason, Katia, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Cuéntanos, Adrián, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es Esperanza Rojas Gutiérrez? ¿Cómo se le conoce en Ayacucho? Además, ¿qué es lo que hace o cómo fue conocida en Ayacucho? Cuéntanos. Bueno, Esperanza Rojas, el dato más reciente que se tiene de ella es que es la presidenta y la fundadora del movimiento regional Huari-Yasta, que fue el que llevó a Wilfredo Oscorima a su última victoria, ¿no? A su tercera gestión, la que estamos viviendo actualmente al mando del gobierno regional. Pero la información, ampliando un poco el tema cronológico, sería que es una empresaria que inició una vida comercial, primero como cambista de dólares, y que luego, desde aproximadamente el 2008, ingresa al tema de las licitaciones, y ella se hace con un fuerte presupuesto, con varios millones de soles, sobre todo en las gestiones de Wilfredo Oscorima, en la primera y en la segunda gestión, pero desde el 2008, un poco soltando datos, se tiene información de que ganó más de 150 millones en un promedio de 40 licitaciones. O sea, fue la más favorecida en las dos gestiones primeras de Wilfredo Oscorima, y esto nos llama mucho la atención de la cercanía de ambos. Pero de Esperanza Rojas también hay que decir que es una persona muy, muy cercana a la familia Fujimori, a Keiko Fujimori, porque en las últimas elecciones presidenciales, precisamente en la campaña, llegó Sachi Fujimori a Ayacucho, y quien la recibió fue precisamente Esperanza Rojas, dándole un abrazo muy, muy cordial. Y también tiene una fotografía que se difundió mucho en la época de la campaña con Kenji Fujimori, que también es parte, pues, del entorno cercano de Keiko. Adrián. Y es parte del Fujimorismo. Sí, Adrián, para tener un poco claro este tema, ¿cuál es realmente el vínculo que tiene la señora Esperanza Rojas Gutiérrez con el señor Oscorima? Ya sabemos que ha sido parte de, bueno, se conocieron en este partido, ella es la dueña, es la presidenta, pero ¿qué es lo que ha pasado para que esta señora se haga, pues, de obras públicas del gobierno regional de Ayacucho? Esto no viene de ahora. Recién estamos viendo este tema del proyecto legado, pero háblanos, si nos puedes dar cuenta, por favor, de las obras más cuestionadas en las que ella ha podido participar del gobierno de Ayacucho. Bueno, la relación, como te decía, es de las anteriores dos gestiones. Para esta última gestión, lo que se permitió es que ya sus empresas no iban a participar en las licitaciones y en las obras que Oscorima inicie, pero bueno, a través del proyecto legado y teniendo el conocimiento de la alianza de Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima, llama poderosamente la atención. Acerca de lo que me consultas, Jason, yo te podría decir que, por ejemplo, la ex consejera regional Elizabeth Prado denunció que los estudios encargados a las empresas de Esperanza Rojas le ocasionaron a Ayacucho una pérdida de aproximadamente 34 millones de soles. O sea, un perjuicio económico por obras que han sido cuestionadas, y, por ejemplo, la construcción de hospitales. O sea, son, como te decía, varias decenas de licitaciones, pero lo que me parecería importante apuntar es esta cifra, ¿no? La cifra del perjuicio económico, porque lo conversábamos hace algunas horas con Marcos Cifuentes en una entrevista que tuvimos. Cuando entendemos el perjuicio económico, hay que tomar en cuenta que esta cantidad de millones significan que por el mal manejo del dinero se deja de construir un puente más, se deja de hacer tal vez algunas aulas más de un colegio. Entonces sí, es una cifra importante, y para una región como Ayacucho, que es una región con índices de pobreza y con muchas necesidades, sí, esto es completamente lamentable, ¿no? Claro, es que la corrupción siempre, pero siempre afecta a los más pobres. Adrián, hoy reapareció Wilfredo Oscorima en actividades de Ayacucho, porque él estuvo en Lima, él estuvo en la Fiscalía la semana pasada, pero no estuvo, por ejemplo, en las celebraciones por Semana Santa, donde suelen siempre, además, ir los gobernadores regionales o los presidentes regionales, como antes se denominaba. Hoy ha reaparecido en Ayacucho. ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Qué ha sucedido en esta presentación, en esta actividad que ha tenido?
Sí, bueno, en realidad él reaparece ayer. Ayer ha habido una inauguración, sí, de un parque infantil en el sector de las Nazarenas, una obra que él está inaugurando, pero pertenece a la gestión anterior. De acuerdo a lo que mi colega reportero de la misma radio que yo, Estación Guaria de Ayacucho, ha podido reportar, es que primero ha habido y se ha denunciado que han sido trasladadas portátiles, incluso con varios camiones, varias boosters. Esto está registrado en videos. Se les ha ofrecido regalos a quienes han participado, como portátil de Wilfredo Oscorima. También tenemos videos de la gente, ¿no?, de mucha necesidad, personas muy pobres haciendo cola para recibir regalos para sus hijos, pelotas, juguetes, y que cuando han sido expuestos por nuestro periodista, al toque los funcionarios de inmediato han comenzado a ocultar las bolsas con estos regalos, porque obviamente se dan cuenta que no está bien esta práctica de dádivas de Wilfredo Oscorima. Y mira, ¿no? O sea, para la presidenta le presta un reloj, pero a sus portátiles también sabe darles cosas a cambio, aprovechándose de su pobreza, ¿no? Entonces sí, estos dos hechos han marcado el retorno de Wilfredo Oscorima, quien además, creo yo, por la incomodidad ha manifestado que hablen lo que hablen, digan lo que digan. Él dice que va a dar, aunque sea su vida, por lograr su cometido, que es acabar con la pobreza de Ayacucho. Ahora, tú que de repente has sentido un poco más de cerca el tema de la impresión que ha tenido la gente al ver reaparecer a Wilfredo Oscorima en una actividad, digamos, propia de su gestión, ¿cómo has notado el ambiente? Él luce ahora con mayor seguridad a raíz de todos estos acontecimientos por parte del caso Los Rolex, y la sensación de la gente. No sé si la mayoría o la minoría eran los que gritaban frases como ratero, como préstame el Rolex, cosas así. Más o menos, ¿cuál es la sensación de la población ayacuchana? Sí, esas sensaciones han sido capturadas por nuestro reportero, como te comentaba, quien ha podido incluso conversar con mucha de la población, que evidentemente, al ver un gran despliegue de una gran portátil de Wilfredo Oscorima, sí tiene cierto temor de alzar su voz, ¿no? Pero cuando ha pasado, se ha escuchado eso, que muchas personas le han gritado que responda, que es un ratero, o han hecho alusión al tema de los Rolex. Pero ha desplegado, como te decía, un gran show, con una gran portátil, trasladando incluso a población para evitar estas voces críticas. Pero en Ayacucho ya se habla mucho de la revocatoria, por ejemplo, ¿no?, de empezar un proceso de revocatoria, porque hay gran descontento con un gobernador que se estaba enredando en una serie de mentiras y que no está teniendo una buena gestión, porque lo que se considera es que no puede, pues, intercambiarse favores con la presidenta de la República a cambio de millones, y millones que además no se administran bien. Es que ese es el problema. ¿Qué pasa con este movimiento regional Guariacta? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Es un movimiento regional activo? ¿Tiene inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Tiene futuro? ¿Cómo funciona? ¿Quién es el dirigente ahora de este partido? ¿O sigue siendo Oscorima? Guariacta. Funciona básicamente como han funcionado todos los partidos en los que ha estado Wilfredo Oscorima, ¿no? Primero estuvo con Alianza para el Progreso, ganó la elección y se retiró. Luego con el Movimiento Ara ya actualmente es inexistente. Con Guariacta estaba pasando casi lo mismo, porque al año de que Wilfredo Oscorima logra su tercera victoria, ya se hablaba de un nuevo movimiento regional. Oscorima hasta hoy sigue inscrito en Guariacta, pero ya se estaban haciendo, por ejemplo, apoyadas profundos para un nuevo partido que se iba a llamar Trabaja Ayacucho, y que ya usaba además el mismo eslogan de Wilfredo Oscorima. Pero nosotros pusimos los ojos en Guariacta y en Esperanza Rojas Gutiérrez, porque durante las elecciones nosotros alertamos que ella, precisamente como presidenta de este partido, y teniendo en cuenta la cantidad de empresas que tiene y las licitaciones en las que ha participado, nos llamaba poderosamente la atención la gran deuda que tiene. O sea, es una deuda millonaria la que adeudan, valga la redundancia, las empresas y el consorcio que ahora se ha hecho con las obras del proyecto Legado, ¿no? O sea, hay que entender cómo funcionaba además esta licitación, porque el consorcio que ella representa cae en un empate con otro consorcio, y esto se decide por un sorteo. O sea, le otorgan, y llama mucho la atención, y creo que hay suspicacias evidentemente,
porque por el historial, como te decía, hasta hoy tienen deudas las empresas de Esperanza Rojas y las empresas que forman parte de este consorcio, lo que no las inhabilita de participar, pero vamos, es un evento que va a poner a Ayacucho ante los ojos del mundo. Ahora, creo que las cosas deberían hacerse bien, ¿no? Ya que volvemos a tocar el tema de esta licitación, de esta obra por los bolivarianos, interesante también el reportaje, Katia, de nuestro compañero Renzo Bambarén, que ha estado muy al tanto de todo lo que ha sucedido, pero hay un comunicado que ha sido enviado por parte del proyecto especial Legado. Ellos dicen que la selección de los postores se realizó en estricta observancia de la Ley de Contrataciones con el Estado. Al haber un empate de 5 postores, el ganador se definió mediante un sorteo electrónico a través del sistema que maneja el OCE. Digamos, por parte de ellos, entonces no ha habido ninguna irregularidad en cuanto a la contratación. Es lo que dicen, ¿no? Claro, interesante. Sí, precisamente lo que te mencionaba, ¿no? Un sorteo que, bueno, es cierto, de acuerdo a la ley es lo que tenía que hacerse, y de acuerdo a la ley además está permitida participar en las empresas de Esperanza Rojas aún teniendo las deudas, pero vamos ya a un tema más subjetivo. ¿Realmente creemos que una empresa con estos antecedentes, una empresaria con estos antecedentes, va a hacer una buena obra en un espectáculo que nos va a poner, lo va a poner a la región de Ayacucho ante los ojos del mundo en una fecha tan importante, ¿no?, como el Bicentenario? Claro, y a propósito del Bicentenario, en diciembre además se tiene previsto una celebración por el Bicentenario. Recordemos que fue en 1824 en el que se termina de consolidar el proceso de independencia de nuestro país con justamente la batalla de Ayacucho, donde se supone que ese año también va a haber todas unas actividades, o está llena una agenda de actividades en Ayacucho, justamente porque así lo decidió este gobierno. Desde que ingresó la presidenta Dina Boluarte, así lo decidió con Ayacucho. ¿Qué se sabe de ello? ¿Ya hay presupuesto? ¿Se sabe si ya hay presupuesto o qué actividades se van a realizar en el marco de esta celebración que consolida el Bicentenario de nuestro país? Bueno, se planea realizar algo tradicional, que siempre es la conmemoración en la Pampa de Ayacucho, ¿no? En Quinua, pero obviamente este año se esperaba contar con la presidencia, con la presidenta de la República, quien además anunció que iba a estar. En la última visita a Ayacucho ella dice: nos volvemos a ver en diciembre para celebrar nuestro Bicentenario. Veremos si es que eso se da así, o si es que, al igual que Wilfredo Oscorima, decide ausentarse de la región, ¿no? Porque Oscorima, es cierto, ha retornado ayer, pero se ausenta mucho de varias actividades. Entonces sí, se espera una festividad especial con una fiesta evidentemente a otro nivel, no como en todos los años se realiza y se conmemora esta fecha tan importante, que además esperábamos y esperaban los ayacuchanos, y creo que también nuestras autoridades, que ocasione ingresos económicos a la región, porque no por gustos estaba ese día como un feriado nacional, ¿no? Porque es la celebración de los 200 años y esperábamos que mucha gente llegue a la región. Tal y como se están manejando las cosas, veremos si es que eso se da, ¿no? Porque son precisamente pues las dos autoridades más importantes a nivel de la región, el gobernador regional, y a nivel nacional la presidenta, y están metidos en el mayor escándalo que está poniendo contra las cuerdas a la actual gestión, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Ahora, Adrián, hemos visto que la aprobación, empezando por el lado de la presidenta Dina Boluarte, ha descendido notablemente, y vamos por el señor Wilfredo Oscorima. ¿Tú notas ese respaldo, esa popularidad a favor del señor Oscorima? Porque vemos ahí una gran cantidad de gente que acompaña esta actividad, pero de repente es parte de la portátil. Más o menos, ¿cómo tú puedes percibir esta situación? Bueno, como te lo decía, ¿no? Se ha intentado montar un show como se hizo cuando llegó la presidenta a Ayacucho, trasladando personas. Seguramente, igual que en las anteriores actividades, recibiremos denuncias de mismos trabajadores del gobierno regional a los que les piden acudir. Hemos visto, por ejemplo, y esto te lo comento para que más o menos calculen cómo ha sido la actividad ayer. Ha habido personas, ha habido como un cuerpo de choque no oficial del gobierno regional, de varias personas que no estaban identificadas como trabajadores o como seguridad, pero que han servido para obstaculizar, por ejemplo, el trabajo de la prensa, ¿no? El reportero de Estación Huari intentó acercarse en alguna ocasión al gerente de imagen, al jefe de comunicaciones,
del gobierno regional, quien también es un funcionario muy cuestionado, que incluso la Contraloría ha pedido que se le retire, pero continúa trabajando, que se mostró en Semana Santa con el gerente regional en absoluto estado de ebriedad, ocasionando un escándalo total en el que incluso se vio que agredieron a una mujer. Pero bueno, se le intentó hacer la consulta porque es muy difícil llegar a los funcionarios del gobierno regional para tener respuestas para con la prensa, porque son muy herméticos y saben a quién y a quién no darle la posibilidad de hacerles preguntas, pero inmediatamente se pone pues una serie de personas en que se cruzan, que empujan un poco al reportero, y lo que nosotros hemos concluido, bueno, lo que presumimos es que se trata pues de una fuerza de choque que lo que intenta es proteger mucho al gobernador y proteger además que no haya protestas o que la gente no alce su voz en contra de él. Ya como te decía, hay avisos de revocatoria en lo que me parece que incluso va a participar el Frente de Defensa del Pueblo Ayacucho. Veremos cómo eso se da, porque en las anteriores gestiones también hubo amenazas de revocarlo, pero ya vemos cómo actúa un poco el gobernador cuando tiene ciertas dificultades, ¿no? Terminaron cayéndose y terminaron quedando en promesas con cuestionamientos de quienes habían liderado estos procesos y que tal vez habrían recibido, como la presidenta Dina Boluarte, algún préstamo de algún rol. Claro. Adrián, yo te quería preguntar justamente sobre este tema, en el marco del discurso que ha tenido la presidenta de la República sobre el préstamo. Ya los expertos, abogados penalistas, han señalado que esto no la exculpa de un eventual delito, puesto que hace pues uso de un bien que finalmente es un bien costoso, ¿no? Y caro. Pero yo te quería preguntar, en Ayacucho, ¿se le conoce a Wilfredo Oscorima como el prestamista de joyas? ¿Prestamista de roles? Y incluso he visto varios memes, varios chistes, ¿no? De que los ayacuchanos somos tan buena gente que hacemos préstamos de Rolex por tiempo indefinido, porque hablamos de más de poco menos de un año, pero recién cuando se descubre toda esta situación es que se le hace la devolución, ¿no? del Rolex. Claro. Lo que hay en la historia de Wilfredo Oscorima es dádivas, como lo estamos viendo, ¿no? A todo nivel, que se lleve una portátil y se aproveche de la pobreza de la gente y se les dé a cambio un juguetito, una pelota para los niños, a cambio de que estén gritando arengas a favor de Oscorima. Y esto ha sucedido mientras hablaba el mismo gobernador. O sea, mientras Oscorima daba su mensaje, las colas se estaban dando en ese mismo instante para entregar los regalos. Pero lo mismo hemos visto, ¿no? Con lo primero que denunciamos de esto, del caso del 2011, de la denuncia de entrega de 2 Rolex también. Tenemos información de que habrían 3 obras en camino para el Poder Judicial, de infraestructura para el Poder Judicial, y vaya a saber en qué momento, ¿no? Esta es información que nos ha llegado de acuerdo a nuestras fuentes, por confirmar, porque todavía está en proceso la consolidación de la obra, pero sí hemos visto que tiene un historial de muestras y de formas de congraciarse con quienes son cercanos a él, ¿no? ¿Como prestamista o los regala? Hasta ahora eran regalos, ahora resulta que se trataría de un préstamo, y se trataría, digo, porque claro, lo va a tener que determinar la justicia. Es una situación muy extraña, y también muy extraña por lo que respondía el gobernador, ¿no? Que también ha mentido en muchas ocasiones, y hay que recordar que en primer término lo que él dijo era que quienes habíamos denunciado este hecho, que fue precisamente Estación Guari, el primer medio que lo denunció, éramos gente mala que le quería hacer daño a la presidenta de la República, como si el trabajo periodístico tuviera pues alguna maldad de por medio. Es nuestra labor investigar y fiscalizar al poder. Ahora recordemos que está invitado a la Comisión de Fiscalización el señor Wilfredo Oscorima con Werner Salcedo de Cusco. ¿Tú cómo ves la situación, Adrián? Porque recién acaba de reaparecer el señor Oscorima. No sabemos si es que tendrá un tiempo para venir a Lima. Está citado en la Comisión de Fiscalización por la tarde, 3 de la tarde, mañana. Entonces, sería interesante también, al igual que asistió el fiscal de la Nación para dar sus descargos respectivos, que también tengamos al señor Oscorima, ¿no? Bueno, al señor Oscorima no le molesta estar en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, lo hemos visto porque más bien parece que vive más allá. Tiene en Lima, ¿no? Tiene casas en Lima. ¿No? Sí. Sí, y parece que le gusta estar más en Lima que en Ayacucho, porque
sí les comentaba en la entrevista anterior que tuvimos también en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, que suele estar mucho más en la región, en la capital, que en la región Ayacucho. En realidad la que se encarga de las actividades diarias o de rutina es la vicegobernadora Tania Vila. El gobernador, como hacían bien mención además, en la Semana Santa, ¿no? Tan importante, la segunda más importante a nivel mundial, era casi costumbre, sobre todo conociendo pues a Wilfredo Oscorima, 3 veces gobernador, que él participe. El 2018 estuvo con Martín Vizcarra, se tomaron un montón de fotos mientras acompañaban al anda del Cristo resucitado, y este año la única que estuvo fue la vicegobernadora. Me parece que ni siquiera llegaron funcionarios del Ejecutivo porque obviamente ya se había destapado todo este escándalo de los Rolex y el gobernador seguramente, de acuerdo a su cálculo, entendió que lo mejor era ausentarse de la... Adrián Sarria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estación Guari es periodista, colega nuestro, además que ya lo hemos tenido aquí. Muchas gracias por esta información, además tan valiosa, que nos has dado desde el inicio de este escándalo. Fuiste uno de los primeros que dijo, uno de los que suele regalar Rolex es Wilfredo Oscorima. Y en realidad soltaste el dato, sí tenía relación, claro, con lo que había ocurrido con la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Adrián. Dale, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bien. Así estamos entonces, Jason, con el tema de la presidenta Dina Boluarte y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Se le viene, creo, una investigación. Sí, claro, y un visitante asiduo también de Palacio de Gobierno, de PCM, ¿no? Razón tiene Adrián quizá cuando dice que le gusta bastante estar en Lima. Sí. Y eso es, pues, ya sabemos, pues, por lo que nos dan las primeras pistas de esta investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. Así que esperemos que pueda darse un tiempo para que venga y tenga que hablar o hable lo necesario ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo va a estar esperando con ansias. Ahora, recordarás que cuando estuvo prófugo, porque él tuvo una condena por corrupción tras su segunda gestión como gobernador regional y estuvo preso un tiempo, pero hubo un tiempo en que estuvo prófugo, lo detuvieron en Lima. Lo detuvieron en Lima. Él fue detenido en Lima porque, por supuesto, estaba en la capital, nadie lo encontraba en Ayacucho, lo encontraron aquí. Ya sabemos toda la historia de Oscorima, postula luego de salir de prisión por tercera vez y gana nuevamente la gobernación regional de Ayacucho. Él es un empresario, tiene negocios de tragamonedas, nada menos, y tiene algunas investigaciones también a cuestas. Vamos a ver lo que pasa con este caso de los Rolex, que también finalmente involucró a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Se los habrá dado en calidad de regalo. Él mismo dijo, se lo regalé a una persona especial y me lo devolvió. Lo dijo en una entrevista. Ahí su pareja también tiene algo que ver, ¿no? Hay algunas fotitos donde sale, parece que sería una de las encargadas de estos negocios que tiene el señor Oscorima. Esperemos que entre también en parte de las investigaciones. Claro, el tema es que los negocios que tiene, algunos los tiene en nombre de sus ex esposas, algunos los tiene en nombre de sus hijos, ¿no? Y algunos también los tiene a nombres de otras personas. Entonces ahí... Cuidándose, ¿no? Sí, cuidándose mucho. Ahí seguramente ya será el trabajo de la Fiscalía por lo que haya con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Y nos